Hola, ¿qué tal? Estamos en una zona que fue altamente afectada por una ola invernal, por una avalancha, y estamos con alguien que pasó por momentos que ella nos va a relatar, alguien que vivió la historia en primera persona y queremos compartirla con ustedes. Nos va a contar desde su nombre. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Ángela Calderón. Ángela Calderón. ¿Cómo se llama esta vereda? Esta vereda se llama Campo Oscuro. Campo Oscuro. Así como se puso el cielo esa mañana cuando empezó a llover. Sí, Cuéntenos, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó donde usted vivía? ¿Qué pasó donde hoy no estamos? ¿Y por qué no estamos allá? pues normal, nos levantamos como siempre. Eh, yo me quedé en la casa haciendo las cosas de la casa, lo aseo y todo. Y mi esposo se fue pues a la finca a revisar el ganado. Y pues tenemos un radio de comunicación para saber qué pasa con él o él conmigo. Y mi hija, que está bien lejos, me llamó y me dijo, mami, mi papá está en la casa, ¿cómo están? Y le dije, su papá se fue a revisar como siempre el ganado. Y me dijo, me dicen que viene una inundación, que el río Ojaba está muy hondo eh, y que le está pegando al puente, entonces por favor tengan mucho cuidado. Y bueno, ya era como tipo 11 de la mañana cuando ella me llamó. Entonces yo tenía un obrero y ese obrero pues había traído un niñito, él es indígena y bueno, entonces él también estaba para donde estaba mi esposo, pero como había amanecido lloviendo y debían pasar el río, dijimos que no, que se quedara en la parte del lado de donde no debía cruzar el río y que yo les llevara el almuerzo allá. Entonces, yo listo, cuando ella me dijo eso, yo le dije, hija, pues yo no tengo comunicación con su papá porque tal vez él dejó el radio por lo que estaba lloviendo, pero igual yo voy a ir a la casa, le llevo el almuerzo al obrero y veo a ver si desde allá ya viene su papá o qué. Bueno, entonces sí, arreglé todo, el almuerzo y todo, y me fui. El almuerzo nosotros lo dejamos en la casa para después devolvernos y el del obrero sí lo llevé y el del niño. Entonces, cuando ya iba de camino, mi esposo ya iba para la casa. Estaba con unos vecinos mirando el río que estaba echando muchísima agua. Entonces yo le dije, amor, vamos rápido a llevar el almuerzo y a alzar las cosas que tenemos allá, pues porque en la finca, pues, donde vivimos, pues solo tenemos lo que es lo de la casa, de la ropa y todo, pero lo de la finca, en la otra casa teníamos todos los materiales de trabajar y de todo. Herramientas, Herramientas, motores, equipos. sal. Nosotros acostumbramos la sal comprarla para todo el año y pues estamos a mitad de año. Eh, Nuestro hijo estaba haciendo bastantes inversiones, él trabaja afuera, pues fuera de este departamento, pero igual él estaba muy comprometido con nosotros a apoyarnos y, y pues eh, él estaba haciendo hartas inversiones acá en la finca porque pues él también trabaja en una finca donde ha generado bastante conocimiento. Eso ha hecho que él diga, mami, papi, emprendamos acá, así sea una maqueta, algo muy pequeño, pero de lo que yo estoy aprendiendo allá. Qué bueno. Eso está genial. Sí, Muy bien. Ahora cuénteme, nos quedamos en ese momento cuando están mirando el río. Regresan. ¿Qué pasa después? bueno, después de haber ido a llevar el almuerzo, regresamos y cuando veníamos, bueno, tenemos como una distancia de una finca a otra como de 200 metros y ya, o sea, salimos de la casa de la finca donde trabajamos siempre y como a 50 metros ya el agua nos empezó a dar a la rodilla, ya después avanzamos
y a la cintura y después ya a un lugar donde ya llegó al pecho. ¿Fuerte o iba despacio? No, fuerte, es donde un vecino y ahí ya, o sea, se metió el agua. Yo alcancé a grabar unos videos, pero mi esposo me decía, no, no, vamos, vamos, porque viene, o sea, se desborda eso y nos lleva la corriente. Y pues, o sea, yo dejé de grabar, pero a mí me interesaba lo que estaba pasando con los vecinos porque yo veía cómo ellos se les iban las cosas, ¿sí? Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué no grabo? Porque es que necesitamos evidencias de todo ello. Pero igual ya pasamos y, y cuando fuimos a llegar a la casa nos dimos cuenta que no podíamos pasar, estaba demasiado lleno eso. O sea, hondísimo, hondísimo, no pudimos pasar. Y nos quedamos en un centro ahí, en un centro del potrero, en unos ladrillos ahí. No teníamos señal, no teníamos, o sea, cómo comunicarnos. Esperamos ahí un buen tiempo hasta que finalmente, no sé cómo, Dios colocó en nuestras mentes y dijimos, ¿será que de pronto tenemos un saldito en el teléfono? Y no sé, o sea, hacía muchísimo tiempo que nosotros no habíamos hecho recargas ni nada porque pues teníamos solo el internet y no sé cómo Dios obró ese milagro y mi esposo pudo llamar a una sobrina y que vive acá mismo en la vereda y ella le dijo, listo, ahorita va mi esposo a ver qué pasa a ver si los puede pasar o qué. Y él llegó pero por el lado de donde estaba la casa y nosotros estábamos al otro lado del río y él nos gritaba, bájense, pásense o algo, pero no alcanzábamos a oír. El total que él nos hizo la seña que fuésemos hacia abajo, que él iba también hacia abajo y bueno, decidimos bajar, pero no, yo no era capaz de venirnos porque teníamos el obrero allá con el niño y yo pensaba era en el niño. Qué fuerte. ¿Cuándo se dan cuenta que ya todo se les había salido de control? Que ya no se podía hacer nada. Pues, o sea, desde ese momento ya cuando nos dimos cuenta que el agua nos daba la cintura, que subía y subía y subía, pero decían, bueno, finalmente el Señor que fue a rescatarnos se dio no sé cómo y fue a dar allá por muchas partes, corrió con otro señor. No sé, Dios envió a sus ángeles. Yo les dije a ellos después, yo les dije, Dios los envió y me salvaron la vida, porque nos salvaron la vida a nosotros dos y a otros amigos, otros vecinos que tenemos allá, y también al obrero con el niño, porque, o sea, eso fue algo desastroso lo que le voy a contar, pastor, después. Queremos llegar a esa parte. Sí. Apenas llegamos acá ya al lugar donde ya estábamos seguros, el agua de una llegó a nuestros pies. Eso, acá es un lugar donde la carretera nunca se había inundado. Y tan pronto nosotros llegamos, como a los 5 minutos, llegó ese ahondadón que donde nosotros demoremos otro poquito más, no sabíamos que unos 15 minutos, porque siempre subimos harto por la carretera con el agua a la cintura, pero donde nos quedemos un poquito más atrás, no sé qué hubiese pasado, porque, o sea, el agua era muy fuerte, o sea, lo pasamos, difícilmente lo pasamos. Sí. Sin duda alguna, no hace justicia lo que uno se puede imaginar a lo que ustedes vivieron. Sí. Hábleme de sus emociones, ¿cómo se sentía? Bueno, en un momento me sentía tan insuficiente de no poder hacer nada porque pues solo tenía la preocupación por el obrero y el niño, porque pues nosotros éramos los responsables de ellos porque los teníamos a nuestro cargo y salir nosotros de casa. Nosotros sí le dijimos en algún momento, si el río empieza a echar agua, súbanse al corral y intenten subirse en lo más alto posible. El corral era lo más seguro. Pero, o sea,
teníamos eso de que pronto podía pasar algo, como también teníamos la fe de que Dios podía obrar el milagro de cuidarles, pero uno en su humanidad uno dice, no, o sea, el desespero le entra a uno. Y gracias a Dios envió a esos 2 señores, ellos fueron, sacaron al señor, al obrero y al niño, y nos vinimos todos, el grupito, y ya salimos. Y en la noche, pues, otros habían ido a nuestra casa donde siempre habitamos, y ellos decían que el agua ya estaba al cuello. Y entonces, un desespero terrible, porque, pues, yo pensaba en todo, yo había dejado todo en la casa, o sea, puertas sin asegurar ni nada, porque, pues, yo salía un momento y volvía y regresaba pronto. Bueno, que los pollos se estaban ahogando, ellos habían visto eso, que los pollos se estaban ahogando, que todas las cosas, bueno, yo lo único que dije, bueno, si los pollos ahogaron, se ahogaron o lo que sea, pero, pues, yo al otro día en la mañana, yo esa noche oré muchísimo, muchísimo, le pedí a Dios que cuidara de las cosas de nosotros y eso, y también de las demás familias que están acá abajo, porque, o sea, así como nos tomó a nosotros de desprevenidos, posiblemente ellos también podían estar y alguna vida podía faltar o algo en caso de que no pudiese haber alguien que los rescatara. ¿Faltó alguna vida? Pues que yo sepa, no, no. Entonces podemos creer que esa oración fue contestada. Amén, amén, sí, alabado sea el Señor por ello. Y es más, este perrito que tenemos acá, este perrito estaba allá con el obrero y, y yo oré mucho por ese perrito porque él no se quiso venir. El obrero se vino y lo convidó y eso porque yo se lo encargué a él, pero el perrito no se quiso venir y se quedó allá. Y al otro día que mi esposo fue, lo encontró allá en una carama. Estaba todo cansadito y todo, pero pues Dios cuidó del perrito también. Qué O bueno es sea, qué Dios, bendición. qué bueno es Dios. Sus cosas, sus herramientas. Sí, lo de la casa sí, lo de la finca, pues se perdió todo lo que le decía, lo de la sal, un palmiste, eh, bultos pues de palmiste muchísimos porque habíamos comprado bastante. ¿Por qué se pierde? Se lo Oh, lleva la corriente, se moja y se daña. no, es que la casa desapareció con todo, con todo. O Pasó sea, la corriente y no quedó casa. sí, no hay nada, no hay nada. O sea, solo la casa estaba como que le digo, como a 10 metros del corral y pues por el corral ya está corriendo el río o lo están desbaratando porque para que no se lo lleve el resto, pero porque es metálico, Ok. pero se llevó el resto, o sea, la casa, todo lo que había, los hierros, las marcas para el ganado, eh, Palas, todo. sí, toda la herramienta, la Años de aladora, trabajo. todo, años de trabajo, sí, de esfuerzo y de todo. Cuando usted ve que su casa, o cuando sabe, se entera que su casa se empieza a ir, ¿qué pasa por su mente? Bueno, eh, le contaba que cuando fuimos a la casa de donde vivimos, eh, pensábamos que todo se había mojado y todo por lo que nos decían que el agua estaba al cuello, pero nosotros, o sea, yo confié en Dios de que Dios cuidaría de mis cosas y, y yo iba segura de eso y cuando llegué y encontré que sí, pues el agua llegó como a 25 centímetros, el barro y todo ahí con la ropa y todo, pero lo que hicimos fue orarle a Dios y darle muchísimas gracias porque de verdad que me sentí muy bendecida con Dios porque pues Dios había cuidado de todo, estaban los 2 perritos, estaban las gallinas, algunas maltratadas, algunas se perdieron, pero pues la verdad le dimos gracias a Dios por eso que Dios obró, porque es que era demasiada la inundación, era demasiado. O sea, para lo que pasó por ahí no pasó nada. Pero pues en la otra casa pues no sabíamos nada. Le preparé el desayuno como pude ahí a mi esposo y él se fue porque no sabía nada de los animales, no sabía nada de casa, no sabía nada de nada. Y él se fue y él no demoró mucho, volvió y yo estaba arreglando ahí una ropa mojada. Cuando él llega me dice,
así se agarró de la entrada de la puerta y él me dice, yo le dije, ¿cómo le fue, amor? Y él me dice, deme un abrazo. Pero pues yo me vine como segura de que de pronto él me iba a decir, está todo bien, como lo que nos había pasado ahí en la casa, ¿sí? Y entonces yo que le doy el abrazo y él empezó a llorar. Y yo, o sea, se echó así sobre mi hombro y empezó a llorar, pero pues yo nunca en mi vida eh, había sentido cómo él se le desprendió no sé qué y empezó a llorar sobre mí. Y, y pues él, o sea, yo lo dejé que llorara un poco ahí sobre mí y finalmente le dije yo, ¿cómo está todo? O sea, cuénteme, ¿cómo está todo? Y él me dijo, no, todo se fue, todo se fue. Y seguía llorando. Entonces, pues, no sé, Dios me dio mucha fortaleza y yo le dije, bueno, eh, Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos la vida, Dios ha obrado ese milagro de darnos la vida y, y pues Dios tiene planes con nosotros. Si, si Él ha permitido eso, es para crecer nosotros y vamos a crecer. ¿Usted cree que Dios ha sido fiel? Hasta ahora sí ha sido fiel con nosotros. Qué bueno. Perdón. Acabamos de pasar algo muy traumático. No se preocupe. Son sus emociones, son válidas. Yo mismo tuve que respirar profundo para no dañar este reportaje que estamos haciendo para ustedes. Pero para ustedes es totalmente válido. Lo que está pasando y por lo que han pasado definitivamente no es algo sencillo. Sí. No es algo que podamos entender con facilidad. No es algo que podamos asimilar con facilidad. ¿Cómo se ha sentido en cuanto al apoyo moral, emocional de la familia, de la iglesia, de la comunidad? Dios es fiel. Eh, muy bendecida. Hace un momento le decía, gracias hermanos por toda esa bendición que hemos recibido. Ese día pues mi esposo trató de ubicar el ganado, las cosas, pero le fue difícil. Ya llegó el sábado y pues no, como lo normal de siempre, nosotros pues obedecer a Dios, de decir descansar y alabar a Dios. Y teníamos ese plan, o sea, dijimos, bueno, ya que Dios ha permitido que nosotros lleguemos a la casa, aunque esté sucia, desordenado, lleno de barro y todo, pero vamos a pasar el sábado allá, porque pues el hermano de la iglesia, el líder había dicho que no había culto en la iglesia, entonces pues decidimos irnos para la casa y estar allá los dos solos. Y estando allá, pues llegó la familia de mi esposo y que venían a acompañarnos y que si deseábamos salir, pues que saliéramos, que miráramos el peligro, que no podíamos quedarnos ahí. Y estando ahí, pues finalmente decidieron ir a observar por allá la finca donde tenemos lo del ganado y eso. Y se fueron por allá, yo quedé sola ahí en la casa, alistando unas cosas porque ellos quedaron de volver para traerlas. Y estaba yo ahí en eso cuando me llegó un hermano de la iglesia y me dijo, me abrazó y me dijo, hermana, venimos con el fin de ayudarles para que salgan. ¿Usted qué dice? Y yo le dije, hermano, pero pues hoy es sábado y pues nosotros pensamos quedarnos acá en casa quietos. Entonces él me dijo, pues hermana, sí, hoy es sábado, pero
Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él estuvo dispuesto a hacer el bien y, y hoy nosotros venimos a hacer el bien. Dios nos ha enviado a hacer el bien. Y pues eran los guías mayores que venían a ayudarnos a sacar las cosas. Ese sábado nos ayudaron a sacar todas las cosas de allá, de la casa. Bendecida bastante. O sea, todos colaboraron, todos estuvieron muy atentos, esperaron mi decisión, porque pues como estaba sola tenía yo misma que tomar la decisión de que sí o que si no, y ellos estuvieron ahí dispuestos a esperar y un tiempo que puso a llover y eso, finalmente todo se pudo sacar, gracias a Dios. Cuánto me alegra. Acá, pastora, disculpe, acá donde estamos, pues es en la casa de una hermana de mi esposo y pues también hemos sido bastante bendecidos. La solidaridad de mis hermanas, de mis tías, de mis primas, o sea, me siento muy bendecida. O sea, a veces Dios permite todas esas cosas para unirnos, porque pues a veces no nos visitamos o cosas así, pero cuando pasan estas cosas, la solidaridad de la familia y de la iglesia y todo es muy grande. Dios es bueno con nosotros, pastor. En gran manera, en gran manera. Sí. ¿Hoy cómo se siente? Bien, me siento bien. Creo que he sido la más fuerte. Mi esposo siempre ha estado un poco, porque él le ha tocado tomar decisiones, digamos, como que a veces se le salen de sus manos, porque pues la finca que tenemos ahí pues es del papá y ya en este caso entraron los otros hermanos de él a tomar también como vocería de ello, de qué decisiones tomar en cuanto a la finca. Entonces para él ha sido más difícil eso, Claro, ese pedacito. es una responsabilidad compartida. Sí. Hermana, nosotros creemos que en medio de las circunstancias la fidelidad divina se deja ver y ahora es cuando más podemos nosotros evidenciar esa mano del Señor guiándonos en medio de cada proceso. Le agradezco por compartir una parte de su historia con nosotros, con ellos, que en la distancia le van a ver, pero también van a orar por ustedes. Sí. y apoyarles. Quiero, pastor, agradecer también pues a mis hijos, porque pues aunque mi hija está lejos, ella está en otro país, pero ella estuvo muy pendiente de nosotros, y también a mi hijo. Él, a pesar de que está trabajando y todo, él viajó, él vino, y eso confortó mucho al papá. O sea, el llegar, el sentir el abrazo, se abrazaron, lloraron y compartimos pues todos ese momento de emociones encontradas y de pérdidas y de saber que Dios tiene el control y que Él es muy, muy dedicado también a Dios, y Él dice: papi, mami, avancemos, Dios no nos ha desamparado, Dios tiene grandes planes con nosotros, Dios es exitoso, debemos nosotros también seguir adelante, Dios quiere vernos en alto y necesitamos avanzar. Entonces, eso lo llena a uno de mucha fortaleza y de capacidad de ver las cosas que, bueno, hoy mi esposo tenía que ir por allá a sacar, a revisar el ganado, tuvo que comprar nuevamente la anexa, tuvo que comprar nuevamente cosas. Tenía un martillito viejito y yo le decía: mi amor, ¿hasta cuándo va a comprar martillo? Y hoy lo miré llegar con el nuevo martillo. Yo le dije: vea, Dios le dio privilegios. Hoy estrena su nuevo martillo. Palín, todas las cosas. Entonces, sí, con el dinero que
que los hermanos y la familia ha dado y todo hemos sido sustentados. Gracias al Hemos Señor. comido bien, hemos tomado el agua bien, todo bien, gracias al Señor. Qué bendición. Alabamos a Dios y agradecerles, hermanos, por eso lindo que ustedes hacen por nosotros y por todas las personas que sufren y no solo ustedes, sino nosotros aprendimos una lección de que nos sentimos motivados a cuando pasan estas cosas, uno también estar disponible a servir y a dar. Amén. Eso aprendimos de ustedes. Gloria sea para el Señor. Son las palabras de alguien que ha perdido materialmente todo. Pero saquen sus propias conclusiones. Se puede perder todo, pero no la fe y la certeza de que Dios siempre es fiel. Un gusto. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén.